¿Qué tal? Muy buenas noches. El Gobierno planea ampliar el estado de alarma mientras duren las fases de desconfinamiento. Lo haría pidiendo el sí del Congreso de los Diputados por última vez y no cada 15 días, como ha ocurrido hasta ahora. Miguel Vega, Madrid. Sí, la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, se reúne con todas las formaciones políticas para llegar a un acuerdo de prórroga del estado de alarma durante un mes. Supondría lo que duraría la desescalada en todo el territorio nacional. Además, hoy Pedro Sánchez se ha reunido con la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, para acordar, más allá de esa prórroga del estado de alarma, medidas económicas para salir de esta crisis sanitaria. Y Canarias dejó ayer imágenes para reflexionar. Poco espacio entre personas en las terrazas e incluso alguna pelea por conseguir una mesa. Las cifras muestran una tendencia positiva en el archipiélago, pero los contagios diarios continúan, así que no podemos bajar la guardia. Escarlata, adiós. Sí, hay que seguir manteniendo cuidadosamente esas medidas de protección, insistir en el lavado de manos siempre que se pueda y si no utilizar un gel hidroalcohólico. Además, hay que usar la mascarilla siempre que no se pueda guardar esa distancia de seguridad de al menos 2 metros. Como bien decías, continúa ese riesgo de contagio. De hecho, en el archipiélago 652 personas continúan luchando contra la COVID-19 y en las últimas horas se han registrado 2 nuevos positivos. Y nuevo episodio en la polémica con los vuelos entre Madrid y Canarias. Recordarán que muchos pasajeros se quejaron por la alta ocupación de los aviones. También el Gobierno de Canarias ha exigido responsabilidades. Pues bien, el sindicato de pilotos asegura que no existe una norma que marque un máximo de plazas por avión, a pesar del estado de alarma. Los pilotos y las compañías insisten en la seguridad de los sistemas de ventilación de las aeronaves. Las medidas de prevención frente a la pandemia se reforzarán a partir de este viernes con la entrada en vigor de una nueva norma publicada hoy en el BOE. Todas las personas procedentes del extranjero tendrán que guardar una cuarentena de 14 días mientras continúan los controles de temperaturas en los aeropuertos canarios. En caso de que diera 37,6, se le pasa también a la Guardia Civil y ellos activan el protocolo del 112 que viene a buscarle una ambulancia. Comienza la desinfección y la limpieza a fondo en los centros educativos de las islas. No está prevista la vuelta normal a las clases, al menos hasta septiembre, pero sí se están habilitando las zonas comunes para que se puedan presentar servicios administrativos. Aplausos y sueltas de globos para celebrar el Día Internacional de la Enfermería en los hospitales de las islas. También flores y todo tipo de muestras de agradecimiento para quienes en las últimas semanas han vivido los días más duros de su profesión. Todo el personal de enfermería de los hospitales de la Comunidad Autónoma de Canarias y en general de todo el territorio nacional han respondido de manera magnífica, excepcional, y hoy más que nunca son mucho más visibles. Y en los deportes, los equipos de fútbol profesional siguen dando pasos en su preparación para reiniciar la liga lo antes posible. También están a la espera de hacerlo pronto los 4 equipos canarios de tercera que deben disputar el playoff de ascenso. Y ya es oficial la clasificación que se tendrá en cuenta, tanto si se disputa la fase de ascenso como si se decreta el final de la liga, en cuyo caso sería el Marino el que ascendiera directamente. El Centro de Atletismo de Tenerife ha abierto hoy sus puertas para acoger a los primeros deportistas que vuelven a la pista después de 2 meses de confinamiento. Solo pueden hacerlo en grupos reducidos y manteniendo las medidas de seguridad exigidas. Y vamos a comenzar conociendo ya los datos de Canarias. Durante las últimas horas se han contabilizado 2 positivos más. En total, la cifra de contagiados por COVID-19 asciende a 2.270 desde el inicio de la crisis, después de las realizaciones de más de 93.000 test PCR. Este martes no se ha producido ninguna muerte por coronavirus en el archipiélago, por lo que la cifra sigue en 151 personas fallecidas. La parte positiva, las altas, 11 pacientes han superado la enfermedad en las últimas horas y en total asciende ya a 1.467 altas médicas.
Y con estas cifras, los casos activos en las islas siguen en descenso. Si este lunes decíamos que bajaban por primera vez de 700 casos, hoy las personas que siguen enfermas por coronavirus en Canarias, Escarlata Dios, son casi 50 menos que ayer en esta misma hora. Continúan activos en este momento. Buenas noches, Fátima. 652 personas siguen luchando contra la enfermedad, contra la COVID-19 aquí en Canarias. Continúa ese riesgo de contagio, por lo que con lo ocurrido ayer en terrazas en diversas ciudades de Canarias se recuerda desde la Consejería la importancia de mantener las medidas de seguridad, de protegernos para proteger también al resto y continuar en esa desescalada hacia la nueva normalidad. Se recuerda la insistencia en el lavado de manos, si no se puede lavar las manos, utilizar gel hidroalcohólico, además de usar la mascarilla siempre que no se pueda mantener esa distancia de seguridad de al menos 2 metros. Además, desde la Consejería se ha informado que ya ha finalizado la primera oleada del estudio de seroprevalencia para analizar cómo ha afectado la pandemia a la población. Se ha tomado muestras a 6.301 personas. Mañana comenzará la segunda ronda de llamadas. El número de fallecidos diarios en el conjunto del país ha vuelto a subir, registrando 176 fallecidos en 24 horas. Son 53 más que las registradas ayer. En total, ya 26.920 personas han perdido la vida en España. Madrid y Cataluña siguen siendo las dos comunidades más afectadas. La primera de ellas registra casi 70.000 casos y Cataluña 56.787. Además, hoy se han contabilizado 426 casos positivos más y España ya supera los 228.000 positivos en COVID-19. La preocupación por el distanciamiento físico entre las personas que han salido a la calle en esta fase 1 no solo se da en Canarias, también en el conjunto del país. No podemos olvidar nuestros 26.920 fallecidos. No podemos olvidar que todavía tenemos 176 fallecidos nuevos entre ayer y hoy, en las últimas 24 horas. No podemos olvidar todos los hospitalizados que todavía están en los hospitales y todos los que estuvieron. No podemos olvidarlos en una semana. Y con estas cifras, el Gobierno ha celebrado un nuevo Consejo de Ministros con algunas decisiones importantes. Y en las últimas horas ha tanteado a los grupos parlamentarios para explorar una posible ampliación del estado de alarma, no por 15 días como hasta ahora, sino todo lo que dure el estado de alarma. Miguel Vega, sería durante las fases de desconfinamiento. Sí, la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, se reúne con todas las formaciones políticas para conseguir los máximos apoyos de esa prórroga del estado de alarma que se mantendría durante un mes, lo que dure en principio la desescalada en todo el territorio nacional. Pedro Sánchez se ha reunido esta misma tarde con la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, también para adoptar y llegar a acuerdos con medidas para salir de esta crisis sanitarias, medidas como las aprobadas hoy en este Consejo de Ministros, en el que se ha aprobado el Real Decreto para desvincular los ERTEs del estado de alarma y también en el que se ha comenzado a hacer un borrador de los parámetros para el Fondo de Reconstrucción Autonómico. Esta ley contempla una nueva categoría que se denomina ERTE de fuerza mayor parcial, que también se va a extender su vigencia hasta el 30 de junio y que permite que las empresas puedan ir recuperando parte de su plantilla, manteniendo a su vez otra parte con su contrato suspendido. Los datos que vamos a requerir, que requerimos a las comunidades autónomas a esta nueva fase esta nueva etapa de desescalado, en concreto, pues pide que se nos dé información sobre los casos sospechosos y sobre las PCRs que se tienen que elaborar en aquellas personas que presenten síntomas. A las primeras 24 horas, pues pide toda una serie de información detallada de estas personas para que podamos comprobar entre todos que tenemos dispuestos estos mecanismos de vigilancia precoz. El Gobierno canario calcula que la Administración autonómica, cabildos y ayuntamientos van a dejar de ingresar este año cerca de 1.500 millones de euros por culpa de la crisis sanitaria. Confían en recibir al menos 600 millones del fondo no reembolsable aprobado por el Ejecutivo Central, pero siguen faltando 900 millones. Y ese va a ser el debate, ver cómo podemos buscar opciones
por el Gobierno de España, con los cabildos, con los ayuntamientos, para sufragar esa cantidad económica que falta, ¿no? Y aquí hay que hacerlo dialogando, no elevando las voces, sino buscando puntos de acuerdo. El debate está en la calle y en general nadie entiende por qué un avión que volaba de Madrid a Canarias iba prácticamente lleno. Se ha hecho referencia a una legalidad que indica que durante el estado de alarma los aviones deberían ir al 50% de su capacidad, pero lo cierto es que no existe normativa al respecto. Y es absolutamente legal volar con la plena ocupación del vuelo. No hay normativa en cuanto a la regulación de los pasajeros a bordo, es lo que asegura el sindicato de pilotos SEPLA, pero también dicen que hay garantías en la ausencia de patógenos en el aire. Y desde el momento en el que se entra el avión, ya el aire que se está respirando, aunque el avión esté en tierra, ya el aire que se está respirando es ese aire que le digo que viene a unas temperaturas con las cuales no puede haber virus, y además cada 2 o 3 minutos es recirculado completamente el aire del interior del avión. Lo aclaran también desde Iberia. El aire que se proporciona a cada pasajero no se comparte ni con los pasajeros que tiene a ambos lados ni con los que tiene delante o detrás. Si a todo esto le añadimos el uso de mascarillas de protección individual, obtenemos un nivel de protección frente al contagio exactamente igual que tendrían 2 personas con mascarilla de protección individual al aire libre y a 2 metros de distancia. El sindicato SEPLA asegura que reducir un avión a la mitad del pasaje no es asumible por parte de las compañías aéreas y llevaría directamente a su cierre. Una medida de reducción en un transporte aéreo lo que nos lleva es al cierre de las compañías aéreas. Este miércoles la Comisión Europea abordará este asunto, pero hasta ahora no existe ninguna norma acerca del distanciamiento social dentro de un avión. Todos los viajeros procedentes del extranjero tendrán que guardar una cuarentena de 14 días una vez que lleguen a España. La medida ha sido publicada hoy en el Boletín Oficial del Estado y entrará en vigor este mismo viernes. De momento, en Gran Canaria, los casos activos por contagio de COVID-19, Elena Díez, continúan bajando. Sí, a esta hora hay 82 casos activos en la isla con solo un nuevo contagio durante el día de hoy. Para continuar con esta buena dinámica, el Gobierno ordena que todas las personas que lleguen a nuestro país deban aislarse al menos 14 días en sus casas o en el lugar donde vayan a hospedarse. Solo les estará permitido salir para realizar compras de primera necesidad o, por ejemplo, ir a las farmacias o a citas médicas. Este protocolo ya se aplicó en España al comienzo de la crisis sanitaria, cuando hubo que repatriar a personas que se encontraban fuera del país hasta aquí. Es el primer vuelo que aterriza en Gran Canaria este martes procedente de Madrid. El pasaje abandona el avión guardando la distancia de seguridad y lo primero que se encuentra es esto. Gracias, que tenga buen día. No. 2 técnicos en emergencias sanitarias de Cruz Roja toman la temperatura a cada uno de los pasajeros. 35,7. En caso de que diera 37,6, se le pasa a la Guardia Civil y ellos activan el protocolo del 112 que viene a buscarle una ambulancia. Además, le solicitan este documento. ¿Motivo del viaje? Somos residentes. Es la declaración responsable que justifica el motivo inaplazable del viaje. He declarado que esta es mi residencia habitual y que estoy empadronada aquí, por lo tanto vengo a mi casa. Fui de vacaciones a mi país, Argentina, y me quedé atrapado ahí. Entregarla es obligatorio. Si no se tiene o falta algún dato, hay que hacerlo constar en el momento. Todo el que quiera pasar por esa puerta nos tiene que rellenar el papel. La Guardia Civil supervisa en todo momento el control. Nadie se libra. Pues listo, gracias, que tenga buen día. Incluso los tripulantes de vuelo. El proceso se demora unos 50 minutos. Todos aguardan conscientes de su necesidad. Sí, muy necesario. Es lo normal, hay que hacer el esfuerzo entre todos. Un proceso que se repite con cada uno de los 10 vuelos que llegan a diario a este aeropuerto. El procedimiento es el mismo en cada aeródromo canario. Entre islas, nacionales, internacionales y privados. Al final se hace recuento. En total 128 pasajeros viajaban en este Airbus 321 con capacidad para hasta 200 pasajeros. El asiento del medio siempre vacío. De Argentina a Madrid sí que venimos, el avión vino lleno. Este no. Todas las declaraciones responsables, como los datos de ocupación de la aeronave, serán remitidos a la delegación del Gobierno en Canarias. Y no abandonamos los aeropuertos porque a partir de mañana se amplían las conexiones entre islas, pasan de 20 a 30 vuelos, una medida fijada tras un acuerdo entre el Gobierno de Canarias y la compañía aérea Vinter. Almudena Betancor, cuéntanos más detalles.
Este incremento en las conexiones interinsulares viene a dar respuesta al aumento de la demanda una vez se ha aplicado la fase 1 ya en todas las islas del archipiélago canario, además de aumentar la frecuencia en rutas que se consideran esenciales como la que conecta Fuerteventura con Gran Canaria, que suma una nueva frecuencia y ya tiene 3 rutas diarias. También se recuperan otras conexiones directas como la que conecta Lanzarote con Tenerife Norte. Eso sí, se seguirán manteniendo las mismas condiciones en cuanto a la ocupación, al 50%, y solo será para los vuelos en donde los pasajeros justifiquen el motivo de traslado contemplado en la ley, entre ellos razones médicas o desplazamiento al lugar de trabajo. Estas conexiones interinsulares se irán incrementando a medida que vayamos avanzando en esta desescalada y que por otro lado sigue dejando aquí en Fuerteventura datos muy positivos. Hasta el momento tan solo se mantiene un caso activo, un paciente ingresado en cuidados intensivos del hospital de la isla, y ya se cumplen casi 3 semanas sin registrarse nuevos contagios. Pues precisamente Fuerteventura aspira a convertirse en el primer destino en probar el sistema Hicar o, lo que es lo mismo, el pasaporte sanitario. Así lo ha solicitado el Cabildo a la Organización Mundial del Turismo. Sostienen que la isla, con bajo impacto de la pandemia, es un destino ideal para implantarlo. El pasaporte sanitario se pondría en marcha mediante una aplicación que garantiza la seguridad en los vuelos y también controla los datos de los viajeros. Con creces superamos todos los requerimientos del Ministerio y, siendo miembro de la Organización Mundial del Turismo, como lo es la isla de Fuerteventura del año 2012, entendemos que reunimos todos esos requisitos para poder pues ser la isla elegida, entre otras cosas, porque nuestra economía prácticamente depende del turismo. La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos negociarán con el Gobierno la extensión de los ERTE durante el segundo semestre del año. La Confederación además ha valorado que son el único sector que ha logrado un pacto que permite que los establecimientos turísticos retomen su actividad de forma paulatina. Estamos contentos con el acuerdo alcanzado en el día de ayer. Desde luego que hay muchos sectores que están pasando dificultades con arreglo a esta crisis y entendemos que nuestro sector es uno de los más damnificados. Por ello, no solamente vamos negociando, hemos sido los primeros en firmar un acuerdo con los sindicatos y presentárselo al Gobierno, sino que es ahora donde tenemos que seguir negociando para poner sobre la mesa nuestras diferencias con respecto al resto de sectores. Hay sectores que vuelven a cobrar vida en esta desescalada y eso significa reactivación económica y puestos de trabajo. Hablamos en este caso de las reparaciones navales. Una empresa de Tenerife ha empezado a contratar soldadores, caldereros o mecánicos para llevar a cabo la reparación de una plataforma petrolífera. Además, Canarias se encuentra en un lugar privilegiado para dar respuesta a las plataformas que vienen de América o de África. Tenemos personal propio, evidentemente, gente de plantilla, pero también te puedo decir claramente que estamos contratando y seguimos contratando aún en estos difíciles momentos. La verdad es que para nosotros no está suponiendo un problema la contratación. 18 millones de euros para paliar los efectos de la pandemia. Es el nuevo paquete económico presentado por el Cabildo de Gran Canaria. La corporación también ha detallado en qué se van a invertir los 100 millones de euros del plan de reactivación económica. Destacan las partidas para mejorar el sector turístico. 100 millones de euros de fondos propios del Cabildo para reactivar la economía de la isla castigada por la pandemia. Es el plan con más de 200 actuaciones, todas nuevas, que incluye desde 10 millones para rehabilitar espacios públicos en las zonas turísticas, a más de 8 para proyectos hidráulicos o a 13 millones para intervenciones en los municipios. Además, se presenta un paquete de medidas de 18 millones de euros para reforzar los servicios públicos y proteger a los más vulnerables. Un plan que pretende contribuir a afianzar ese nuevo modelo, además, económico que defendemos. Medidas e inversiones para proteger a los más vulnerables y, por lo tanto, que conseguir que la reactivación de nuestra economía acabe con el desempleo. Se abrirán 2 centros de acogida temporal para familias con menores y se potenciará el consumo de productos kilómetro cero. Desde que se decretó el estado de alarma, el Cabildo ha presentado un plan de obra pública y un programa de actuaciones urgentes que en total rozan los 160 millones de euros de inversión. Y el Cabildo de Tenerife trabaja en un protocolo de seguridad turística. Lo anunciaba el presidente del Cabildo, Pedro Martín, en el programa Buenos Días Canarias. Destaca que el turismo es una de las claves para reactivar la economía del archipiélago. Por lo tanto, estamos intentando, y estos días habrá nuevas noticias, que se coordinen los protocolos tanto en origen
para que se hagan pruebas antes de salir, las personas que vienen hasta Canarias, que vienen hasta Tenerife, y si es posible incluso hacer protocolos también nosotros aquí para controlar mediante test que no se padece la enfermedad. Solo si transmitimos una imagen de control, de rigurosidad y de seriedad, vamos a conseguir que vuelvan nuestros turistas. En El Hierro llevan 8 días inmersos en la fase 1 y muchos comerciantes reabren sus negocios. Las dudas son inevitables, por eso la Cámara de Comercio de la isla ha elaborado una iniciativa de apoyo. Muchos establecimientos en El Hierro vuelven a abrir sus puertas al público. La Cámara de Comercio ha elaborado una guía rápida y fácil para que tengan en cuenta las medidas establecidas por el Gobierno para esta nueva fase. Deben conocer los empresarios y también los consumidores toda la normativa y los protocolos de seguridad a seguir. Todo ello para evitar la propagación del virus. Por ello seguimos informando y elaborando guías para que conozcan todos los detalles de la vuelta al inicio de actividad. ¿Y cuáles son las dudas más frecuentes de los autónomos serreños? La mayor parte de dudas y cuestiones que nos hacen llegar los empresarios y comerciantes relacionadas con la crisis actual que estamos viviendo tienen que ver con los paquetes de ayudas y medidas que ha tomado las administraciones, también con los protocolos de seguridad a seguir. Una desescalada que sin duda todos juntos y con apoyo será más fácil de llevar. Seguimos en El Hierro, donde poco a poco van recuperando la normalidad. María Fernández, después de más de un mes y medio sin contagios. Esta condición de 0 casos activos desde hace tanto tiempo provoca que en la isla volvamos poco a poco a la normalidad, inmersos en la segunda semana ya de la fase 1. Muchos comerciantes han vuelto a reabrir sus puertas, aunque algunos autónomos aseguran que no es rentable. En la frontera casi el 90% de bares y restaurantes han vuelto a abrir las puertas al público gracias a las zonas habilitadas para las terrazas. Y otro de los sectores afectados por esta crisis es el sector primario. Por eso el Cabildo Insular destina 250.000 euros para el sector ganadero. Se basa principalmente en 2 líneas de ayuda, una para la recría de ganado y otra para la adquisición de alimentos. Un pilar fundamental de la economía insular, además de que mantienen pues viva un oficio y unas tradiciones muy vinculadas a nuestra isla del Hierro. Otra medida que hemos tomado, que es recuperar el vigilante en la zona de la dehesa, un vigilante que es una figura tradicional vinculada a la zona y vinculada al pastoreo. El Parlamento avanza en la modificación del reglamento. Se estudia, por ejemplo, la posibilidad de que el voto sea telemático. Desde la Cámara Regional quieren tener listos los medios técnicos para conseguir que la institución sea la más avanzada de todos los parlamentos españoles. Ya se ha dado el primer paso para aprobar que se modifique el reglamento en la primera comisión que se ha celebrado desde que se decretó el estado de alarma. Este viernes habrá pleno con la presencia de solo 25 de los 70 diputados. Justo en esa sesión es donde se va a debatir la modificación del reglamento y si se cumplen los plazos, el Parlamento podrá celebrar un pleno por videoconferencia y voto a distancia. Eso sería la primera semana de junio. La consejera de Sanidad de Aragón, Pilar Ventura, ha presentado su dimisión después de que el pasado viernes en las Cortes Autonómicas Ventura dijera que era un estímulo para los médicos que se tuvieran que hacer sus propios equipos de protección. Eso originó las quejas de los sindicatos y del personal sanitario. Ha sido muy duro y complicado el suministro de los equipos de protección a los profesionales del sistema. Desde mi primera comparecencia en Cortes he venido pidiendo perdón y lo he hecho de una forma sincera. Es por eso que lamento tanto que mis equivocadas palabras hayan ofendido. Si hay un colectivo que ha vivido especialmente esta situación es el de los profesionales sanitarios. Hoy es el Día Internacional de la Enfermería. La efeméride de este 2020 será difícil de olvidar para el personal de enfermería que también en nuestro archipiélago ha buscado la manera de celebrarlo sin dejar de trabajar ni un segundo. Es el Día Internacional de la Enfermería y en los hospitales y centros sanitarios de Canarias lo han celebrado trabajando, con algo de tiempo para agradecer las felicitaciones, pero sobre todo trabajando duro, en tiempos excepcionales, sin dejar de aconsejar a la población. Que estén bastante tranquilos, relajados,
Eso no quita que siempre tengan en mente que eso está, que no ha desaparecido. Creo que todo el personal de enfermería de los hospitales de la Comunidad Autónoma de Canarias y en general de todo el territorio nacional han respondido de manera magnífica, excepcional, y hoy más que nunca son mucho más visibles de lo que hemos sido nunca. Precisamente para lograr esa visibilidad, muchos rostros populares canarios de la cultura, el espectáculo y el deporte han querido mostrar su apoyo con el hashtag Yo sí te quiero a mi lado, recopilando sus impresiones en un vídeo. Hola, soy Vaya Urbano y quiero decirles alto y claro una cosa muy sencilla. Yo sí les quiero a mi lado. Ahora son más visibles que nunca, reciben aplausos diarios y celebran su día regalando rosas, como estas en el Hospital Dr. Negrín de Gran Canaria. Pero el respeto y el cuidado hacia el personal de enfermería no debe marchitarse cuando pase la pandemia. Y con motivo de este día, los servicios informativos de Radio Televisión Canaria han elaborado un reportaje, se emitirá mañana miércoles. Vocación de riesgo. Este reportaje rinde homenaje a estos profesionales. Para muchos son la columna vertebral de cualquier sistema sanitario, enfermeros y enfermeras que a diario llevan a cabo su labor en hospitales y centros de salud y cuya función es fundamental en quirófanos, urgencias, cuidados al paciente hospitalizado o con asistencia domiciliaria. Durante la crisis sanitaria han sido precisamente los enfermeros el primer contacto de los pacientes COVID. El paciente entra por la puerta y te entra pues desnudo, digamos. Tú no sabes lo que tiene, no sabes lo que te va a contar. Entonces la primera cara con la que se encuentra es un enfermero. He tenido miedo cuando he estado con un caso que al principio es positivo, al día siguiente te confirma que es positivo. Uno de los artistas urbanos más famosos en el mundo ha rendido su particular homenaje. Se trata de un cuadro dibujado a carboncillo y en donde un niño juega con una muñeca enfermera, mientras héroes como Batman o Spiderman aparecen en la papelera. No somos héroes estas cosas que se están diciendo, ¿no? Esto va de profesionales y sobre todo de compromiso, porque el miedo te aseguro que está en todo momento. Miedo e incertidumbre con los que estos profesionales han convivido durante la crisis sanitaria. Nosotros aparentemente podemos estar muy bien, pero vamos, nosotros vamos para casa pues mal, ya tenemos con el señor que se ha mandado para el hospital, así, el señor que te dicen que su familia que se ha muerto por el COVID. La Organización Mundial de la Salud ha declarado el 2020 como el año de los enfermeros, un reconocimiento para estos valientes con vocación de riesgo. 5 personas con COVID-19 continúan ingresadas en el Hospital Dr. José Molina Orosa, en Lanzarote. En la isla hay 7 casos activos y hoy no se ha detectado, Sara Duarte, ningún contagio nuevo. Así es, un día más sin sumar nuevos contagios y además se trata del cuarto día consecutivo que se mantiene en 7 el número de casos activos en la isla. De las 5 personas que se encuentran ingresadas, 2 de ellas están en la planta de cuidados intensivos. Con el inicio del proceso de desescalada y la reapertura de los diferentes establecimientos, el Ayuntamiento de Arrecife ha organizado un curso gratuito de prevención de riesgos laborales ante el COVID-19. A partir del 18 de mayo y con una duración de 10 horas se abordarán los síntomas y el origen de esta pandemia, así como las medidas de higiene o las diferentes opciones que pueden tomar las empresas. No será el único curso que realizará la institución capitalina. La siguiente formación irá destinada al comercio electrónico. Esta fase de desconfinamiento, 2 cursos bastante necesarios. Uno, el curso de prevención de riesgos personales y en el trabajo frente al COVID-19. Y por otro lado también el curso de comercio electrónico, también fundamental para aquellas empresas que ahora mismo solamente se sustentan de este medio. La Consejería de Educación ha iniciado la limpieza y desinfección de los centros educativos, ya que se prevé la incorporación del equipo directivo y del personal administrativo. Las empresas que se encargan de la limpieza y de desinfectar están haciendo especial incidencia en las zonas de mayor contacto, como las manos, como los de los pomos de las puertas, ventanas, barandillas, mesas o sillas. También se ha trabajado en las zonas comunes para atender al público, sobre todo los trámites relacionados con admisión. Eso sí, tendrán que hacerse a través de una cita telefónica.
Reducir el número de alumnos por aula es una de las propuestas del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Canarias como medida de seguridad de cara al próximo curso, pero además esta medida mejoraría la calidad en la atención al alumnado. Harían falta a día de hoy 1.500 docentes para situarnos en la media estatal. Este dato es preocupante desde el punto de vista pedagógico, pero si lo analizamos desde el punto de vista de la situación que se ha generado con la crisis sanitaria a raíz del COVID-19, pues lo es todavía mucho más. Muchos estudiantes canarios de Erasmus han pasado el confinamiento fuera de las islas, permanecen en distintos países de la Unión Europea. Otros lograron volver a casa, aunque el camino no fue nada fácil. Volaron lejos y cruzaron nuestras fronteras para vivir la experiencia Erasmus. Lo que no esperaban es que la vuelta a Canarias tras la crisis del COVID-19 se convertiría en una auténtica odisea. A mí me pilló el virus haciendo un viaje y a medida que íbamos pasando de país en país íbamos viendo que las medidas de seguridad iban aumentando. Finalmente logró volver a la capital italiana. Una vez allí emprendió su viaje de regreso a Canarias sin dudarlo. Cogí un vuelo al día siguiente para Málaga, hice una escala de una semana y me volví después para Tenerife. Con las fronteras por tierra cerradas y su vuelo cancelado para Nuria, la última alternativa fue viajar en tren desde Florencia hasta Pisa. De allí pudimos volar a Francia y de Francia el mismo día 12 a Barcelona. Y llegué por fin a Tenerife el día 13, 2 días después de empezar toda la aventura. Tras retomar las clases de manera online y regresar a Canarias, los estudiantes no tendrán que devolver sus becas. Existe una cláusula de fuerza mayor que facilita a los estudiantes o bien cancelar su Erasmus o continuar con él pero sin tener que devolver la cuantía asignada. Ambos coinciden en que les gustaría repetir la experiencia para quitar el mal sabor de boca que les ha dejado este Erasmus marcado por el coronavirus. La Palma se mantiene estable en el número de casos activos, permanece en equilibrio los nuevos positivos y las personas que han superado la enfermedad. Desde el inicio de la pandemia, Javier Sánchez, el acumulado se acerca al centenar. 97 son las personas que han dado positivo por COVID en los últimos 2 meses, aunque eso sí, ahora mismo quedan activos solo 27 casos. Ayer había que registrar un nuevo caso positivo, pero también un alta, así que se mantiene equilibrado esa cifra. La inmensa mayoría de estos casos se encuentran así bajo control médico dentro de sus propios domicilios. Esta fase 1 de la desescalada comienza ahora con abrir una de las válvulas de escape de los palmeros, que viene a ser los senderos, una red que se encuentra operativa pero con algunas restricciones como la de los horarios, que es la principal, que causa serios problemas a los amantes de recorrerlos. Las áreas recreativas y centros de visitantes continúan cerrados. Hacer un llamamiento a la población para que actúe con la mayor precaución y la máxima responsabilidad posible para evitar posibles futuras situaciones de riesgo. De 6 a 10 de la mañana y de 8 a 11 de la noche, por un lado es corto por la mañana y por la noche, caminar a partir de las 9 de la noche, por ejemplo, por los senderos, es un poco peligroso. Más consecuencias de esta crisis sanitaria. En La Gomera, por primera vez en su historia, se cancelan las fiestas lustrales de Vallehermoso. Durante los meses de junio y julio estaban previstas las fiestas en honor a la Virgen del Carmen, pero de momento, Yunera Goya, el ayuntamiento no tiene nueva fecha fijada. Sí, desde el consistorio se plantean la celebración de estas fiestas lustrales en el año 2022. Es solo una posibilidad y aún no hay fechas establecidas. El alcalde de Vallehermoso, Emiliano Coello, en el último pleno informó de la cancelación de estas fiestas tan importantes para el municipio de Vallehermoso y fiestas en las que llevan trabajando los vecinos y colectivos culturales desde hace meses. Desde el obispado han adelantado que si las autoridades sanitarias permitieran algún tipo de celebración religiosa el próximo 16 de julio, día grande de estas fiestas, se realizarían en la Ermita del Carmen. Será la primera vez que estas fiestas lustrales dejen de celebrarse desde que se iniciaran en 1955. La crisis sanitaria ha obligado a tomar esta decisión, una cancelación que afectará social y culturalmente al municipio, pero también desde el punto de vista económico para las empresas locales. No tenemos vacuna, por tanto no hay una seguridad sanitaria
Además, el escenario económico que se presenta, igual para 2021, puede ser muy precipitado y entonces tendremos que albergar las fechas mejores que se den en el más corto plazo posible. Por tanto, barajamos incluso 2022 como una posible oportunidad. Vemos ahora cómo está afectando el coronavirus en el mundo. Más de 4 millones de personas afectadas y la cifra de fallecidos supera los 288.000, mientras que las personas que han superado la enfermedad incrementan la cifra del 1.476.000. Estados Unidos sigue siendo el país con más contagios y fallecidos. De hecho, ha superado los pronósticos de muerte que la administración tenía previsto y alcanza los 80.000 fallecidos por la pandemia. Rusia contabiliza más de 232.000 casos y 2.116 fallecidos. Francia registra 26.600 fallecidos y tiene más de 177.500 infectados. En Italia los casos superan los 221.000 y han perdido la vida más de 30.000. Reino Unido, donde el gobierno asegura que se van a perder 7,5 millones de empleos, ya hay más de 32.000 fallecidos. La desescalada en la que estamos inmersos en todo el mundo también rige para las malas noticias. En Pakistán, 2 atentados se cobran la vida de al menos 50 personas. En este atentado suicida en medio de un funeral. 16 mujeres mueren, entre ellas 2 bebés, en este otro ataque a una maternidad de Kabul. Un incendio fatal deja 5 muertos en este hospital de San Petersburgo. Es la planta de pacientes de COVID-19. El portavoz del gobierno de Putin da positivo y se mantiene en cuarentena, pero no hay más que ver las ruedas de prensa en Moscú, multitudinarias, para entender que aquí la distancia social simplemente no se cumple ni siquiera en la sede del gobierno. El Ejecutivo chino actúa con rapidez. 11 millones de test para paralizar un rebrote de 6 nuevos positivos por contagio local. Reino Unido cifra la crisis económica en el país. 7,5 millones de empleos perdidos o en peligro. La desescalada llega incluso a Normandía, de las más castigadas en Italia por el COVID-19. Estos escolares ocupan ahora este gimnasio convertido en aula en un proyecto piloto. Los que no podrán volver a casa son los 5 surfistas a los que una ola arrastró en Holanda esta mañana. Sus familiares esperan a que ahora el mar les devuelva lo que es suyo. Al menos este grupo de artistas le pondrá otro color a la crisis sanitaria. Su arte va a servir para que los usuarios del metro de Medellín en Colombia mantengan la distancia social y los nuevos protocolos en el transporte público. Y estos días las panaderías no han bajado su rendimiento y así lo van a ver, lo agradecen los vecinos de la calle López en Arucas, Gran Canaria. Muchas gracias, Juana. Aplausos y emoción en este homenaje a Juana, la panadera de toda la vida del barrio. Siempre les ha acercado el pan a sus casas y en tiempos de coronavirus también ha estado recién hecho el pan cada día en sus puertas. Segundo día en toda Canarias en la fase 1 y aunque la mayoría ha respetado las medidas, también hay que lamentar algún comportamiento incívico. En Canarias han tenido lugar 2 detenciones y 402 denuncias administrativas en estos 2 días de la nueva fase. En Corralejo, por ejemplo, la policía local tuvo que desalojar un establecimiento por incumplir el aforo y el distanciamiento social. Comienza la fase 1 y bastan pocas horas para ver imágenes como esta. Una terraza repleta de gente, ni una sola mascarilla y pocos guardando los 2 metros de distancia interpersonal. Se detectó a través de llamadas de los ciudadanos que había una masificación de personas en dicha terraza sin guardar las distancias de seguridad, cambiándose de mesa. Comparecieron 2 patrullas de policía local en el lugar. Verificaron la veracidad de los hechos y procedieron a desalojar dicha terraza. La gerencia del local asegura por su parte que ellos cumplieron todas las medidas, pero creen que falta conciencia entre la clientela. Intentamos por todos los medios mantener que la gente mantuviera su distancia. Como veis las mesas, nosotros trabajamos con el 50% de las mesas. Por mucho que le digas, el cliente siempre hace lo que quiere. Aglomeraciones que podrían mermar el esfuerzo de tantos días de confinamiento y por los que además este local se enfrenta a una propuesta de sanción grave.
Y atentos porque se ha detectado una estafa en Tenerife al tramitar certificados de empadronamiento para las ayudas de emergencia. Hay quien está pidiendo hasta 40 euros cuando en realidad son gratuitos. Se trata de una web fraudulenta que adopta la imagen de la página del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. El consistorio insiste en que los trámites se hagan a través de la web santacruzdetenerife.es o llamando al teléfono 010. Sí aparecieron 6 o 7 personas que alegaban que habían sido víctimas de esta web fraudulenta. Además es curioso que cuando uno se mete en internet, la primera opción que le aparece es esa. Por tanto, lo más importante es que la ciudadanía de Santa Cruz tenga claro que la página a la que tienen que visitar para cualquier trámite con la administración es la de santacruzdetenerife.es. En Tenerife, en el municipio de La Laguna, se busca a una mujer de 78 años. Van a ver su fotografía. Se desconoce su paradero desde el pasado día 10 de mayo. Se llama Inés Martín. Es de complexión delgada y mide 1,5 metros de altura. Tiene pelo canoso y además necesita medicación. Si tienen alguna información que pueda ser útil, pueden llamar al 112. Hoy nos detenemos en el Parque Rural de Anaga, en Tenerife, reserva de la biosfera, y con numerosos senderos que invitan a conocer el lugar de Europa con más especies endémicas. Destacan sus bosques de laurisilva. Si hay un rasgo que caracteriza al Parque Rural de Anaga son sus valores naturales, y eso en parte gracias a la población que aún vive entre sus más de 30 pueblos y caseríos. La robustez de sus montañas, los senderos en los que perderse e integrarse en la naturaleza o la laurisilva hacen de este espacio un punto único en toda Europa, reconocido por la UNESCO. Es lo que llaman un hotspot, un punto caliente de biodiversidad. Es el lugar donde se concentra la mayor cantidad de biodiversidad por kilómetro cuadrado, y eso también tiene que ver con las condiciones geográficas, ¿no? En principio tenemos el bendito alisio, ¿no?, que hace que Anaga también tiene unas poblaciones más importantes en laurisilva de Canarias, y que nos hermana además con otros archipiélagos de la Macaronesia como Madeira, como Azores, en menor medida Cabo Verde. Pero claro, si te metes a caminar y a recorrer sus cientos de kilómetros de senderos y caminos, muchos de ellos con 5 siglos de antigüedad, y recorres esos espacios, la sensación es única. La explicación al bosque húmedo lo encontramos en el Mar de Nubes. Y es el que explica que haya un bosque, un monte verde, un bosque húmedo, un bosque de niebla, que toda esa humedad que percibe a través de la nube acaba llegando al suelo, permite que se desarrolle una gran cantidad de especies vegetales que necesitan un gran contenido en agua. Y es que perderse por los senderos de este paisaje único es descubrir a la vez cientos de paisajes. Anaga es un continuo descubrimiento de sitios diferentes, nunca te aburres, nunca estás en un paisaje monótono. Si te gusta caminar y si te gusta aventurarte en un espacio natural, es un sitio absolutamente increíble. A pie o en coche a través de sus carreteras, Anaga es siempre una opción para disfrutar de un paisaje único y de extraordinaria belleza. El confinamiento nos sigue dejando imágenes que nos dejan claro que este mundo también es de otros seres vivos. En las redes sociales hemos encontrado un grupo de unas 10 ibisagradas que paseaban ayer por la playa de Morrojable. Ahí las ven, es una especie considerada invasora y que lleva años instalada en la isla. Los expertos creen que se escaparon del Hotel Estela Canarias cuando cerró y que ahora viven en estado silvestre. En este caso, pues lo que ha hecho es que estos animales se hayan confiado y estén explorando zonas o áreas más cercanas al núcleo de Morrojable, precisamente porque hay más tranquilidad. Lo que terminan haciendo es desplazando a otros animales o otras aves de Canarias, precisamente porque le disputan los recursos alimenticios.
Y una de las principales calles del Rastro de Madrid ha sido el escenario de Confiarte. Es un proyecto que ha surgido de la imaginación de 5 vecinos que decidieron trasladar a sus balcones la cultura y el arte en tiempos de cuarentena. Está basado en textos de Federico García Lorca y Carlos Arniches. Busca demostrar que no se le puede poner muros a la creación. Un temblor de enorme moscardón por todas partes. Esto es Confinarte, un equipo de artistas que desde sus balcones transmiten y emocionan al público, una iniciativa en forma de documental que intenta salvarnos a todos de la monotonía. Cada lucero, un remanso del tiempo. Un grupo de vecinos que además cuenta con la participación de una artista canaria. La cuarentena no es nada, que febril la mirada, errante en la sombra te busca y te nombra. Ha sido muy difícil, sigo estando lejos de lo mío, sigo estando lejos del mar, de las olas, de todo el aire que se respira en nuestras queridísimas islas. Y al final esto ha sido otra manera de distraerme. Nuevas escenas de espectáculo adornadas con guirnaldas y farolillos, convirtiendo a los vecinos en el público principal. Y a los artistas no nos ha tocado otra que reinventarnos. Y en este caso, en el nuestro, en el de Confinarte, el arte siempre explota y nosotros hemos decidido explotar por los balcones. Una iniciativa que demuestra que no hay excusa para que el arte llegue a nuestras casas. Y vemos ya la otra crónica del día, que ha estado marcada por la celebración del Día Internacional de la Enfermería, un colectivo que está trabajando en primera línea contra la crisis sanitaria. Hoy empezamos con un regalo, el de estas enfermeras y enfermeros entregando rosas para celebrar el Día Internacional de la Enfermería. Son mucho más visibles de lo que hemos sido nunca. Tan visibles que se han expuesto para abandonar su habitual segundo plano, tan visibles que necesitan saber lo que quizás nunca nos atrevimos a decirles. Debo decirles una cosa. Yo sí te quiero a mi lado. A mi lado, casi una llamada a la revolución en esta nueva normalidad en la que los abrazos parecen proscritos y los besos son cuestión de estado. En este paso atrás hacia el afecto. Nada de dar la mano, nada de dar abrazos, nada de dar besos. Gracias, Juana. Pero no olvidemos que a veces dar las gracias es suficiente. Juana, que siguió entregando pan cada día antes y durante este virus, lo sabe, sus vecinos se lo han dicho. Porque en esta nueva normalidad de colas y distancias quizás hayamos aprendido a reconocer el valor del buen trabajo. No se lo puede imaginar sino quien está en el trabajo, ¿no? Porque quizás este virus nos limpie, le pase un paño a los falsos valores o quizás no. Para que haya un cambio en la forma, en la cultura, tiene que pasar muchísimo más tiempo. Tanto tiempo como ha pasado aquí, en los Riscos de Anaga, en este lugar, en este sitio. Absolutamente increíble. Con sus 1000 caminos y en uno de ellos nosotros volvemos al principio. Vamos a salir y fuerza. Una lucha de gigantes que les ha convertido en los héroes que no quieren ser, solo quieren ayudar con los medios necesarios. Lo dijo Antonio Vega, desaparecido hoy como desde el primer día hace mucho. Vivieron una pesadilla perseguidos por un monstruo invisible. Muchas gracias. Vaya pesadilla, corriendo con una bestia detrás. Dime que es mentira todo, un sueño tonto y no más. Me da miedo la enormidad, donde nadie oye mi voz. Y nos vamos a despedir con las imágenes del atardecer de la playa de las Alcaravaneras en Las Palmas de Gran Canaria. Son unas imágenes que ha captado nuestros compañeros a cámara rápida, Adai Denis y Pedro Gutiérrez. Enseguida volvemos con la información deportiva. Hasta ahora.